Buenas noches, ¿cómo están? Vamos a continuar con las sesiones. Hoy nos tocaría la sesión número 7 de la asignatura Relaciones Económicas Internacionales 2. Disculpen que ayer tuve un contratiempo y no los pude atender como habíamos quedado, pero yo mandé un audio para que nos conectáramos hoy. Y si por alguna razón ustedes no se conectan, pues ahí va a quedar grabada la presentación de la clase para que ustedes vean pues de que se está trabajando en función de esto. ¿Ah? Hoy vamos a hablar de dos temas importantes, una sesión pequeña, pues es una sesión pequeña con dos temas. Los dos temas se refieren a lo que es la competitividad y a la productividad. Bastante interesante porque cuando hablamos de competitividad estamos hablando, perdón, de las capacidades que tiene la empresa en la distribución y en la comercialización de sus productos en un determinado mercado para hacer competencia a otras. Siempre y cuando estas empresas, podría decirse, aunque un poco reservado el término o la expresión que voy a hacer, podría decirse que la competitividad es propia de las empresas con grandes economías de escala creciente. ¿Ya? Pero voy a dejarlo ahí como reservado para que ustedes más o menos hagan sus conclusiones respecto a eso, porque también las pequeñas empresas también hacen competencia, pero no tienen economía de escala. Por ejemplo, una pulpería que tiene productos básicos y vende en un determinado espacio geográfico no tiene economía de escala porque lo que hace es distribuir el producto y no produce nada. ¿Ya? Y por eso es el que se trata. Vamos a entender la competitividad en aquel caso de que las empresas producen, tienen una producción óptima de recursos en base en base a los recursos que tienen, a los productos, perdón, que tienen en función de la ubicación del producto que van a sacar y llevarlo al mercado donde lo van a vender. Aquí en Nicaragua hay cantidades de empresas que se ubican dentro de este rango, ¿verdad? Podemos hablar de empresas que producen. No estoy hablando de empresas distribuidoras. Yo esto ya lo he dicho varias veces, ¿verdad? Que las empresas distribuidoras no tienen una economía de escala, por decirlo así, porque no producen nada, solo distribuyen el producto que ya viene de afuera y de esa manera ellos están ubicando el producto al consumidor. ¿Ah? Pero en Nicaragua hay empresas que producen. Tenemos las empresas de producción de pollo, las empresas de producción de granjas de huevo, las empresas Zona Franca, ¿verdad? Las empresas productoras de leche y queso, aunque es un queso con baja calidad, pero ahí podría hablarse no tanto de una empresa con un alto rango de competitividad, porque son quesos que no están en competencia, pero hay un monopolio, ¿verdad? Hay un monopolio por parte de ellas en el mercado. Eso se conoce como competencia monopolística, ¿verdad? En el caso de una empresa productora de leche o de queso, pues por decirlo así. Entonces, ¿qué podemos entender cuando hablamos
de ese concepto tan importante que se conoce como competitividad, pues. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de ese término? Estamos refiriéndonos a ese término cuando una empresa tiene esas capacidades y recursos para poder distribuir y producir, pues. Competitividad empresarial es la capacidad que tiene una empresa de un negocio para producir y vender productos y también servicios. Pero ese producto que esa empresa ya te estaba mencionando, ya les estaba mencionando el precio, o mejor dicho, les estaba mencionando la empresa productora de queso o productora de ganado, pues supongamos un productora de ganado, o productoras de aceite por el lado de Chinandega. Hay una cantidad de empresas ahí en Chinandega que producen aceite, o productoras de jabón, ¿verdad? Que producen aceite y jabón y están en... Esas empresas no tienen competencia, por decirlo así. ¿Ah? Entonces, pero si viene una empresa en el extranjero y se viene a instalar a Nicaragua productora de jabón, va a hacerle competencia a la productora de jabón que hay en Granada, por ejemplo. Si viene una empresa productora de aceite y se instala en Nicaragua, va a hacer competencia a las empresas que están en Chinandega productoras de aceite. Entonces, eso es competitividad empresarial. Evidentemente, esas empresas se deslocalizan desde su país de origen y se ubican en el país donde van a llegar ellos a instalarse con todo su capital, ¿verdad? Para poder producir. Entonces, eso es lo que les da a ellos esa competitividad empresarial. Porque cuando hablamos de ese primer tema, competitividad, nos estamos refiriendo a la competitividad empresarial, que hace referencia a esa capacidad de un negocio para producir y vender productos o servicios. Productos o servicios que cumplan con la calidad de los mercados, al mismo precio o con precios más bajos. Eso lo hace la empresa, ¿verdad? La empresa que produce. Puede sacar un producto al mercado con el mismo precio, con el precio más bajo, entonces ahí ya está haciendo la competencia. Con respecto a las otras empresas que están ubicadas en ese espacio, en ese ámbito. Hace poco yo acabo de poner un video donde hablo de esta misma clase, en la sesión 9, donde hablo del ámbito de aplicación de los negocios internacionales. Y ahí me estoy refiriendo yo básicamente al ambiente físico, económico, financiero, donde el negocio se instala, donde se comienza a hacer negocio. Entonces, la competitividad empresarial básicamente está dada básicamente en forma de cómo las empresas van a producir y vender su producto. ¿Estamos claros? Eso es lo importante que estamos manteniendo dentro de esa competitividad, pues, porque si hablamos de todos esos aspectos, pues, estamos hablando de ese sector tan importante, que es la capacidad de producir y vender, ¿verdad?, productos en el mercado. Entonces, ¿cómo funciona esta competitividad empresarial? Bueno, hay que entender de que seleccionan el mercado, ubican su producto, lo distribuyen, lo venden, ya lo acabo de decir, lo venden a precios bajos o al mismo precio y hacen competencia. Entonces, el otro aspecto que es muy interesante entenderlo es la productividad. Entonces, cuando hablamos de productividad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Ya teniendo por entendido qué cosa es competitividad,
vamos a entender qué cosa es productividad o entendámoslo como simplemente como productividad y no como productividad empresarial. Entonces, es decir, vamos a entender todo esto como, vamos a buscar un término, como el nivel de eficiencia que tienen los gastos invertidos por una empresa, ¿verdad? Para desarrollar una actividad en relación a los ingresos recibidos, pues, como empresa, pues, como empresa que se está dedicando a un determinado segmento o producto y se dedica a un segmento de mercado, ¿verdad? Entonces, estas dos cosas, estos dos aspectos deben ir relacionados en el ámbito de la gestión empresarial. Entonces, si lo ves desde el punto de vista de productividad, ¿verdad? Solamente la productividad vamos a entender que es la cantidad de producción de una unidad de producto o servicio por insumo de cada factor utilizado, ¿verdad? en la productividad. Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta porque si hablamos de productividad y competitividad son dos aspectos muy interesantes que deben de ir de la mano. Una empresa que se dedica a una determinada producción en el mercado o en su gestión, supongamos, ya te estaba poniendo desde el principio, la empresa productora de queso, esa es su unidad de producción. Es decir, la unidad de producción es el ámbito, es la hacienda, es la empresa. Y la unidad de producto es el queso o el servicio que da. Puede ser queso o un servicio, pues puede ser la atención, una empresa financiera, un banco, da un servicio. Pero estamos hablando de una empresa productora de queso. Entonces, esta es la unidad de producción, es la empresa, es la hacienda, es la empresa, es donde está ubicada. Y la unidad de producto es el producto que se vende, ¿verdad? Es el producto que está por decirlo así, en compensación de la ejecución de la productividad. Porque perdón, de la competitividad. Porque la productividad es la eficiencia. Hay que diferenciar dos cosas aquí, en la primera parte del tema. ¿Ah? Hay que diferenciar dos cosas aquí. Hay que hacer diferencia de lo que es la competitividad y hay que hacer la diferencia de lo que es la productividad. Perdón, la competitividad empresarial, y hay que hacer diferencia de lo que es la productividad empresarial y hay que hacer la diferencia con la productividad. Entonces yo decía, la productividad se define como la cantidad de producción de una unidad de producto y la competitividad empresarial es la eficiencia de una empresa, ¿verdad? De producir, ¿verdad? Es la capacidad de una organización o de un negocio de brindar un servicio, un producto para mejorar su competencia en el mercado, así de sencillo. Entonces, estamos hablando de dos situaciones muy importantes acá cuando hablamos de competitividad. Entonces, es importante entender que la competitividad se afana en cuanto a la capacidad que tiene el productor. Buenas noches, Sonia. El productor, ¿verdad? De participar en la competencia. Yo al principio, antes que entrara Sonia a la clase, pues estaba hablando de la competencia monopolística. La competencia monopolística es una competencia imperfecta. Quiero hacer un paréntesis aquí, hablándolo. Yo creo que esto ya lo dije en varias ocasiones. Cuando hablo de la estructura de mercado, la estructura de mercado se compone de dos tipos de competencia, ¿verdad?
La estructura de mercado se compone de dos tipos de competencia. Una es la competencia perfecta y la otra es la competencia imperfecta. Entonces hay que entender cómo es esa estructura de mercado. Cuando hablamos de competencia perfecta, estamos hablando de una competencia donde está todo establecido, están los precios estables, hay una unidad de precio, no hay marginalidad de producto, no hay marginalidad de precio. Y cuando hablamos de una competencia imperfecta, monopolística, hablamos de varias unidades de producción, hablamos de una industria donde tienen dominio de un mercado. Claro que existen otras industrias, ¿verdad? Otras industrias donde hay un dominio en el mercado, en la distribución, en la compra y en la fabricación y en la producción y en la distribución de todo. Entonces, eso se conoce como competencia monopolística, imperfecta. Ahí yo cierro el paréntesis, ¿verdad? Para que Sonia parece que tiene problemas con su dice, Sonia está conectándose con el audio y no te podrá oír, dice, no me está oyendo usted lo que estoy exponiendo, parece. No sé si me escucha, ¿verdad? ¿Aló? ¿Aló? Entonces, es importante entender qué es esto. Pues es muy interesante esto de la competencia, de la productividad, de la competitividad para que manejemos este aspecto. Sonia, ¿me está escuchando? Sí, profesor, ahora sí. Ahora sí, ok, es que le estaba dando un dato ahí y bueno, yo comencé hablando para que conozca de aspectos que están ahí interesantes en el primer tema de la sesión 7, productividad y competitividad. Iba a entrar otra muchacha y parece que tienen problemas con la entrada y parece, no lo volví a rebotar, parece el sistema. Entonces, estaba hablando de la competitividad y la productividad y estaba hablando, haciendo un paréntesis en lo que se hablaba de la estructura de mercado, ¿verdad? Que esto ya lo he dicho en algunas ocasiones en la clase. La estructura del mercado se compone de dos componentes, valga la redundancia del término. Uno es la competencia perfecta y la otra es la competencia imperfecta. La competencia perfecta es aquella que de ella no se deriva ninguna irregularidad, ¿verdad? El mercado está fijo, hay una estabilidad de precio, los precios son estables, los consumidores compran, etcétera, etcétera. No hay ninguna irregularidad en la empresa. O sea, la empresa vende el producto y los consumidores lo compran. Hay precios fijos, ¿verdad? No hay marginalidad de productos, no hay marginalidad de precios. Entonces, sin embargo, en la competencia imperfecta, monopolística, sí hay irregularidades en el mercado. Cuando hablo de que hay desbalance, hay precios de distintas categorías, hay distintas, una industria vende distintos productos, etcétera. Entonces, eso es lo que se conoce como competencia monopolística imperfecta. Hay cantidades de empresas que participan en ese mercado, etcétera. Eso son dos diferencias. Pero ella decía, ¿por qué relaciono esto? Hago este paréntesis relacionándome al tipo de la competitividad y la productividad en el mercado, de parte de la empresa, porque la que hace productividad y la que hace competitividad es la empresa, no es otra cosa. Entonces, estos términos deben de diferenciarlos, entender cómo se forma y cuál es el ámbito que tiene cada uno de ellos en la regularización, ¿verdad?
de la productividad. Eso es muy importante, ¿verdad? Recuérdese que estamos con la sesión número 7, ¿verdad? La sesión número 7 de la clase de Relaciones Económicas Internacionales. El primer tema es la competitividad y la productividad. Y el segundo tema sería el índice de competitividad global. Pues eso ya estamos hablando de ciertos índices de competitividad que mide fundamentalmente los aspectos microeconómicos y macroeconómicos de la competitividad nacional. Y este índice se publica anualmente, ¿verdad? Este índice nos demuestra a nosotros, ese índice de competitividad global demuestra cómo el país marcha desde el punto de vista de la productividad económica en el aspecto de la microeconomía y de la macroeconomía, ¿verdad? Sabemos que la microeconomía son todas aquellas situaciones que se relacionan a los ingresos, a la productividad diaria de cada agente económico, del zapatero, del transportista, del vendedor, etcétera. Esa es microeconomía, todo lo que tiene que ver con los ingresos. Entonces, el concepto de competitividad implica dos componentes básicos. Decía, el componente estático bajo el cual la productividad de un país determina su habilidad, pues esto ya lo estaba diciendo al principio, para sostener un alto nivel de ingreso. Y el componente dinámico bajo el cual la productividad funciona como un determinante del rendimiento sobre la inversión, ¿verdad? Entonces, y para eso se determina básicamente ese índice de competitividad que indica cómo marcha el país, cómo marcha, es decir, cómo marchan los mercados, el pilar de desarrollo de los mercados financieros, que básicamente va a determinar cómo el índice de competitividad global, ¿verdad? Va a determinar, va a ajustarse a ese aspecto de sostenibilidad. Entonces, el conjunto de instituciones políticas y factores que hacen que una nación sea productiva en el largo plazo es básicamente la sostenibilidad social y ambiental, pues. Teniéndose como entendido que la sostenibilidad social se define como las instituciones, las políticas y los factores que le permiten a todos los miembros de la sociedad experimentar la mejor forma posible de la salud, la participación, la seguridad. Se maximiza su potencial para contribuir y beneficiarse de la prosperidad, etc. Entonces, todo eso tiene que ver con el índice de competitividad global, sobre todo el aspecto de la sostenibilidad del medio ambiente, donde participan todas las instituciones y las políticas que acabo de mencionar, que garanticen una gestión eficiente de los recursos que permitan prosperidad para las generaciones presentes y futuras. Ahí tiene que ver, en el índice global de competitividad global, tiene que ver las instituciones, las infraestructuras, ¿verdad? Tiene que ver la educación, eso es muy importante. Tiene que ver la salud, ¿verdad? Tiene que ver la eficiencia en el mercado de los bienes, la eficiencia en el mercado laboral, o sea, el sector trabajo, ¿verdad? El sector trabajo tiene que ver la capacidad que tienen los negocios de producir bienes, de poder concertarse dentro del concepto de la competitividad. Entonces, esto es muy importante manejarlo, pues sobre todo cuando se habla de la
de los índices de competitividad global. Esto es para manejar, o sea, cómo marchan los países, qué necesitan los países, qué deficiencia hay en los países, cómo están los países en su balanza de pago, etcétera. Todo eso tiene que ver con el índice de competitividad global. Puede andar por distintas formas de entenderlo, 60, 40, 80, al 10%, el 5%, el 30%. ¿Verdad? En ese sentido. No sé si tienes preguntas, Sonia. No, profesor. Okay. Entonces, esa es una parte muy importante que debemos de tenerla en cuenta en la parte de la competitividad y los índices de competitividad global. ¿Verdad? En el índice de competitividad global funciona muy importante, por decirlo así, la infraestructura de los negocios y del comercio que hay en el país, en el mercado también. Es decir, si hay una presentación óptima de todo lo que se está tratando de producir o distribuir en el mercado, cuáles son los ambientes que hay. Hace rato yo explicaba en el video de la sesión 9 que viene después, es decir, el ámbito de aplicación de los negocios internacionales, decía yo. Entonces, el ámbito de aplicación de los negocios internacionales tiene que ver con esa infraestructura de negocio. Infraestructura y estructura de negocio. Entonces, cuando hablo de ámbito de aplicación de los negocios internacionales, me estoy refiriendo a un ambiente, a condiciones óptimas que tienen que ver con un ambiente financiero, un ambiente económico, un ambiente de competitividad, un ambiente de distribución, de consumo, ¿verdad? Por eso es que vas a ver, te voy a decir algo muy importante, por eso es que vos vas a entender, vas a diferenciar, bueno, esa es cuestión de gusto, ¿verdad? Esa es cuestión de gusto, porque vos vas a decir que te gusta ir al mercado a comprar o te gusta ir a un supermercado a comprar. Entonces es una cuestión de ambiente, ¿verdad? Entonces, si a mí me gusta ir a un mercado, supermercado, a comprar porque no quiero estar en aquel ambiente tan sofocante como estar en el mercado oriental, ¿verdad? Eso tiene que ver con el aspecto financiero del ambiente del negocio que está ahí, ¿verdad? Porque todos estos supermercados son negocios, son empresas distribuidoras de productos internacionales, la mayoría, pues, porque ninguno de ellos produce ese producto. Entonces, pero vos elegís, entonces, pero la empresa se va a enfrentar a ese ambiente de competitividad y de productividad en el mercado. Entonces, no es lo mismo irse al mercado oriental, pues ahí hay de todo. Entonces, pero ahí no hay competitividad, ahí lo que hay es esto puede ser entre comillas un relajo comercial, podría decirse. Entonces, o un desorden para ser un poquito más académico. ¿Ya? Hay un desorden comercial, pero la gente vende y la gente va, ¿verdad? Entonces, esa es una cuestión pero cuando la empresa domina ese mercado, la empresa saca con eficiencia el producto. Entonces, lo saca con eficiencia porque ese producto se va a ubicar en ese espacio, en ese mercado. ¿Ves? En ese mercado de productividad. Y es importante mantener ese
esa capacidad que debe tener la empresa para poder producir. ¿Ah? Por ejemplo, si vos te querés ir vas a comparar dos empresas que están en el mercado en Nicaragua produciendo. Bueno, hay que escoger, por ejemplo, la licorera en Chinandega, en Chichigalpa. Entonces, esa empresa se dedica a producir licor, cerveza, vinos y todo tipo de licores. Pues. Entonces, esa empresa es competitiva en el mercado, ¿verdad? Tanto nacional como internacional. Y no tiene competencia fuerte para que la puedan destrabar, para que la puedan implantar o desplantar del mercado o expulsar del mercado. No tiene competencia fuerte. ¿Ah? Entonces, ella vende su producto. Lo que queda, el remanente lo distribuye en el mercado nacional y el producto con buena capacidad, con buena utilidad, con buena perspectiva, pues lo manda al mercado internacional. Entonces, esta empresa hace negocio internacional tras la frontera de Nicaragua. En el mercado internacional, en Europa, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo. ¿Ah? Y así de esa manera, pues se puede entender ese aspecto. Y así también podemos decir, pues, de que el índice de competitividad se mide por ranking, pues, por decirlo así. Nicaragua puede estar en un ranking 51, 52 puntos en el índice de competitividad. Creo que lo tuve en el 2019. Aquí me estoy refiriendo a un dato que acabo de buscar. Por ejemplo, el índice de competitividad global de Nicaragua. Aquí está, ¿verdad? Por ejemplo, el ranking de competitividad y el índice de competitividad. Bueno, el ranking es de 109 grados y el índice de competitividad es de 51.52, ¿verdad? El ranking es el puesto, ¿verdad? Es el puesto. Y este índice de competitividad de los países es publicado por el Foro Económico Mundial, que mide cómo los países utilizan sus recursos y capacidad para proveer a sus habitantes de un alto nivel de prosperidad. ¿Ya? En el 2019, Nicaragua se situó en el puesto número 109, es decir, que tiene un nivel de competitividad mundial bastante deficiente. Si se compara con el resto del mundo, que son 145 países, y a partir de ahí ha empeorado la situación de Nicaragua, ya que en el 2018 estaba en el 104. Entonces, y esta parte, pues aquí te estoy mostrando esta página que es muy importante, no sé si la estás viendo. ¿La estás viendo, no? No, profesor. Espérame, entonces voy a compartirte, yo creía que te estaba compartiendo. Espérame. Aquí. Y yo de hace rato pensaba que te estaba compartiendo. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Entonces, aquí está. Este es el índice. Nicaragua tiene un índice de competitividad. Aquí está una tablita donde te muestra que el índice de competitividad de Nicaragua en el 2019 era de 51.252. ¿Verdad? En el 2019. Y un ranking de competitividad de 109.
En el 2007 100, el 2008 111 y así fue, se fue, no, bueno, hasta que el índice de competitividad anda por el 51.52, ¿verdad? El índice, como te estaba diciendo, el índice de competitividad es publicado por el Foro Económico Mundial, que mide ¿qué mide el índice de competitividad? Eso ya te lo explicaba. Mide cómo utiliza un país sus recursos y capacidad para proveer a sus habitantes de un alto nivel de prosperidad. Es decir, cómo el gobierno de Nicaragua utiliza sus recursos para darnos a la sociedad, a todo pues, a toda la sociedad. Hombres, mujeres, viejos, ancianos, niños, etc. Darnos a nosotros un beneficio común, pues, de todo lo que se hace, ¿verdad? Todo lo que producimos. Entonces, pero el problema es que los países como Nicaragua son países que están enfrascados en muchos problemas. Por eso es que nunca avanzamos en ese índice de competitividad global. Entonces, ese valor sitúa a Nicaragua en el punto 109. ¿Estamos claros? A partir del mismo 2018 empeoró la situación. Entonces, en esta tabla se muestra la evolución de la posición de Nicaragua en el índice de competitividad global. Vamos a clicar aquí en relación a los otros países del mundo. Vamos a ver, vamos a clicar aquí, ahí te lo va a mandar. Aquí está. España tiene el 75.28, un ranking de 23. Alemania 7, 81.80. ¿Ah? Y así va. Vamos a ver qué dice aquí. Aquí cada año dice el Foro Económico Mundial publica el índice de competitividad global, también llamado GCI. Este índice mide cómo utiliza un país los recursos de que dispone y su capacidad para proveer a sus habitantes de un alto nivel de prosperidad. ¿Estamos claros lo que te estaba explicando? Es decir, si yo soy una empresa, soy un ciudadano que produzco y pago mis impuestos, tanto de bienes inmuebles como servicios profesionales, yo tengo el derecho de que el Estado me retribuya todo eso en este índice. Entonces, para clasificar los países según su competitividad, analiza a través de 12 variables su prosperidad económica. Aquí están las variables. Instituciones, infraestructura. Acordate que te hablaba de infraestructura en la clase. Acordate que te hablaba de entorno macroeconómico. Acordate que te hablaba de salud y educación. Acordate que te hablaba de educación superior y formación. Acordate que te hablaba de eficiencia de mercado laboral y de mercado de bienes, desarrollo de mercado financiero. Te hablaba de preparación tecnológica, tamaño del mercado y te ponía el ejemplo entre el súper y el mercado oriental o otro mercado. Acordate que te hacía ese ejemplo. Y te hablaba de los negocios. Y aquí está sofisticación en materia de negocio. La única variable de la que no te hablé fue la innovación, que aquí está de último. Mira, ¿sí o no, Sonia? Sí, profesor. ¿Verdad? De todo eso que está aquí, que son las variables importantes para determinar el índice de competitividad de un país, estas son las importantes. Cuando mayor sea el índice, mejor. Cuando mayor sea el índice, mejor estará situado en el ranking. En la tabla de la parte superior de la página puede ver el índice obtenido en el último informe. Dice cuando mayor sea el índice, mejor estará situado en el ranking. Entonces,
81. Alemania tiene 81. 81, 9 es el ranking. Entonces, si el índice es mayor, está mejor situado. Camboya, Kenia. Vamos a ver aquí, Lesoto. Nicaragua. Aquí está Nicaragua, 51.52, 109. Vamos a ver. Haití. Aquí está Haití, mira. 36.34, 138 el ranking. Es bien bajo el índice. Por lo tanto, el ranking tiene que ser altísimo. Y así sucesivamente. Muy interesante esto, muy interesante. Bueno, Sonia, te felicito porque fuiste la única guerrera que te conectaste. Ya me imaginaba que los otros no se iban a conectar. ¿Sí o no? ¿Ah? Y de ahí, profesor, hay que ¿Ah? cumplirlo. ¿Ah? Hay que cumplir. Claro que sí, me gusta, te felicito. No, yo estoy diciendo que sos la guerrera, sos disciplinada, a eso me refiero. ¿Ya? Y te felicito por eso, pues, porque los demás no se conectaron. ¿Ya? Entonces, y espero pues de que te haya servido esta exposición, aunque tuviste problemita, yo ya había avanzado bastante yo prácticamente me conecté a las 7 en punto, no, faltando 5 para las 7 creo que me conecté. Y comencé a hablar, pues, porque tenía deseos de dar la clase. Ve, y avanzamos bastante, pues si tenés alguna preguntita, pues, ¿qué te pareció los rankings y los índices de competitividad? ¿Me puedes dar alguna opinión de eso? Interesante, profesor, porque uno no se imagina, bueno, así pues, digámoslo así, uno no se imagina que tan afectado podría llegar a estar un país con ese porcentaje de productividad, de competitividad. A veces uno piensa que nada más produce por producir, digamos, pongámosle así. Pero, o sea, todo eso tiene que ver, o sea, en todo, prácticamente en todo. Sí, porque de alguna manera de alguna manera te das cuenta vos de que no es que solamente como tú lo estás diciendo ahorita, no se trata solamente de producir, trabajar, que al fin y al cabo no sabes ni te das cuenta qué es lo que sucede con toda tu producción. En el caso del PEA, pues, cuando me refiero al PEA me estoy refiriendo a una población económicamente activa. Entonces, pero ahí es el derecho de la población a estar informada cómo es que está su ranking y su índice de competitividad. Y no se está hablando de un índice de competitividad particular, si se está hablando de todo el país, donde tanto tus padres o vos, si trabajas, estás poniendo un granito de arena para que ese índice sea alto. Ahí ya te dice, en la medida que el índice es mayor, el ranking va a ser mayor o va a ser mejor, ¿verdad? Es decir, vas a hacer la diferencia entre el ranking y el índice, pues. El índice te demuestra qué cosa es el ranking, es el grado, es la posición, ¿verdad? Es la posición que vos tenés en la competitividad mundial, ¿verdad?
Eso es como que vos tengas una empresa y vos decís, tengo 10 trabajadores y vamos a medirlos por índice. Este índice, así como nos miden ustedes en las clases a nosotros los profesores, ese es mi índice. Porcentualmente ese es mi índice. Si si ustedes y la universidad, porque no solo ustedes nos evalúa la universidad también. Entonces, y esas dos evaluaciones las juntan. Entonces, cuando juntan esas dos evaluaciones, tanto las de ustedes como la de la universidad, entonces sale un solo índice. Ese índice puede andar por el 80%, ¿verdad? Entonces, comparás ese índice con el ranking, entonces ese 80% te ubica vos en un ranking de, qué sé yo, de 109, 110, no, perdón, sí, así es, así es. Entonces, de esa manera, pues, sucede con los países. Cuando ellos están en un proceso de productividad y competitividad, te están midiendo a través de un índice. El Foro Económico Mundial es el encargado de medir a los países a través de ese índice. Entonces, pero es ahí donde la población tiene que conocer. Tal vez, ya por lo menos voy a lo conocer, lo que te estoy explicando. Pero si lo ves por el lado del hombre común de la calle, aquel que vende verduras, el que anda en su coche haciendo por la vida, ese no sabe a qué se refiere. Pero ahí es donde los gobiernos deben utilizar mecanismos necesarios y comprensibles para que la gente se dé cuenta cómo es, ¿verdad? Cómo debe ser esa situación. Que se dé cuenta la gente, pues. Entonces, y no es, esas son las variables. Acordate que ya las variables ya te las había explicado. Pero ya en la página, que ni siquiera me daba cuenta que estaban en esa página, yo lo que hice fue buscarlas aquí ahorita para demostrarte a vos esa situación. Y ahí estaban. Pero ya te las había explicado yo. Entonces, ahí tenés razón lo que estás diciendo, pues. Para que, y muy buena tu aportación, pues, porque de eso se trata. ¿Verdad? Entonces, muchas gracias, Sonia, por haberte conectado, pues. Te agradezco, te felicito, pues. ¿Verdad? Y el viernes nos vamos a conectar, ojalá Dios primero no tenga contratiempo, pero no creo, pues, porque la verdad fue que yo ya venía dispuesto a comenzar a darles la clase ayer, pues, pero me sucedió un percance en el camino y llegué demasiado tarde a la casa. Ya. A las 8 prácticamente, ya me quise conectar a las 8, pero dije yo, no se van a conectar. Y también lo quise hacer un poquito más ordenado para que se dieran cuenta y se conectaran. Pero además de vos se quisieron conectar dos muchachos más, pero no sé qué les habrá pasado, tal vez tuvieron algún inconveniente. Pero bueno, Sonia, muchas gracias por haberte conectado. Nos vemos, pasa buenas noches, cuídate siempre con las medidas de seguridad. Pasa buenas noches, nos vemos, adiós. Buenas noches, profesor. Buenas noches.